Entendiendo que el término recrear aquí no es de recreación de divertirse ni de descansar, sino de crear, de hacer. Eso, ahí es que viene la creatividad. Y el hacer, el buscar, como decías tú, en tu propia danza, en ese estilo particular, hacer algo novedoso de elementos ya existentes. Fíjate que las parejas venimos todos de un sistema donde las cosas se hacían de una manera particular, pero que como se hacía en mi casa, no era como se hacía en su casa. Y el acuerdo implica también, Beris y Raúl, el acuerdo no es que tú te vas a poner de acuerdo para nada más para que yo me sienta cómodo, sino para que nosotros nos sintamos cómodos. Excelente. Y de eso se trata el negociar. El negociar es llegar a un acuerdo. Es una actividad de, en base a un acuerdo, lograr un fin o unos propósitos. El acuerdo no anula. Al contrario, el acuerdo enriquece. El acuerdo no anula ni mi identidad, ni mi personalidad, ni mis anhelos. Lo que hace es que enriquece nuestra relación. Porque al fin y al cabo, nosotros decidimos no ser solteros. Nosotros decidimos ser un matrimonio. Decidimos ser pareja. Nosotros soñamos con compartir nuestra vida juntos y llegar a la vejez juntos, con lograr. Ahora vamos a ver qué los muchachos nos prepararon en este drama. Amén. Mi amor, qué bueno que me hiciste este tececito aprovecho. antes de yo salir para la calle. Está rico. Voy a ir al supermercado a aprovechar para traer las cosas que hacen falta. A lo que yo voy, por favor, tú me haces una lista de las cosas que hacen falta en la casa para que ahorita no haya que estar llamando al colmado y que traigan esto. Yo te voy a hacer una lista, yo te voy a mandar un mensaje de voz. Está bien, ya tú sabes. Que te vaya bien, mi amor. ¿Qué tú quieres que te cocine hoy? Escúchame que me está entrando una llamada. Aló, Pero aló. dime que te cocino. Hago cualquier cosa, sí, lo que sí, yo hazte en la nevera. cualquier cosa tú te haces. ¿Seguro? Está bien. Sí, sí, te ya voy a tú guardar sabes. una Ok, sorpresa. ok. Ay, sí, amiga. Yo le hice una receta riquísima que me dio mami hace mucho. Óyeme, yo espero que le guste porque me pasé la mañana entera, me la pasé picando vegetales, ya tú sabes. Sí. Oh, mi amor, hola, hola. Ay, te llamo ahora que llegó Ra. Okay. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? No quieras tú saber la fila que hice, mi amor, y traigo un hambre que me como un toro. Ay, Jesús, pero no te preocupes.
Ya yo ¿Qué? puse la funda allí, solamente falta lavar esos productos, pero yo Ah. quiero comer de una vez porque tengo demasiada hambre. Pues ¿Qué me mira, hiciste, mi amor? Te Dime. guardé una sorpresa. Ajá, ¿y qué me hiciste? Te hice una receta que me dio mami. Eso sí que me pasé la mañana entera picando vegetales para esmerarme. Pero yo siento que no huele a nada esta Espérate, casa. te hice unas tallotas a la Maciel. ¿Cómo que tallota? Una tallota con huevo y unos vegetales riquísimos. Pero tú crees que eso es comida para un hombre que se respeta. Pero, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Porque yo te pregunté que tú querías que te cocinara y yo me esmeré preparándote ese plato para que tú lo disfrutaras y tú vienes y me saltas con eso ahora. Pero mi amor, de tantas cosas que hay. No, pero tú tienes que ser más específico. Pero no hay que Óyeme, ¿tú te crees que yo me siento bien? No, espérate, no. Suave, ¿Tú óyeme. te crees que yo me siento bien? Entre Que un- después de yo óyeme. preguntarte, yo vengo y me esmero, llamo a mami, le pregunto la receta, me pongo a rebuscar en la nevera todo lo que vegetales Pero que que hay tú para tienes que prepararte algo que entender, te oye. gustaría ahora. Tú tienes que entender que entre un plato de tallota y un vaso de agua no hay casi nada de diferencia. O sea, eso no es comida para un hombre que se ¿Y respeta. cuándo tú me lo habías dicho a mí? Pero no es que yo no, cosas así yo no tengo que decirte. Pero tú te la has comido en otros Pero- lugares y tú te la has comido muy bien. Pero que a eso hay que ponerle otra cosa a eso. ¿Cómo tú vas a hacer que tallota, esa es la comida? Bueno, Yo pues- te voy a dar media hora para que tú me tengas No, yo te otra voy a dar cosa. media hora lo para que yo- tú vayas, te a- la comas y me friegue el plato, porque Mira, ya te a cansas lo de que fregar yo demasiado lavo, oficio. a lo que yo aquí lavo. en esta cuarentena. No me dejó hablar. ¿Qué tú me dices, Albert? Bueno, gracias Rafael y Maciel. Estamos aquí gozando, viendo esa participación. Lenguaje en la negociación, porque a veces entendemos que estamos siendo claros y no es así. Y eso se está interviniendo en lo que es una negociación adecuada. ¿Qué nos dicen? ¿Qué lenguaje? ¿Qué considerar para eso? Debe haber un lenguaje consonante, en que haya de verdad toda una consonancia entre lo que decimos, lo que mostramos cuando lo decimos y también cargado de una cualidad muy particular que es el comunicar empático y la clarificación. Fíjate que alrededor del lenguaje y de la comunicación en la pareja se manifiestan de manera consciente o inconsciente las expectativas. Y como vimos en el acto anterior, nos dimos cuenta que los dos, la pareja tenía altas expectativas. Ella quería guardarle algo bueno a su esposo, hasta llamó a su mamá, clarificó una receta y todo eso. Y él se hizo, como dicen por ahí, una idea grande de que entonces nada él tallota. pensó que cuando iba a llegar a su casa iba a haber un olor y una fragancia porque le iban a hacer algo muy especial. Entonces, ¿qué pasa? Se crearon altas expectativas y estas expectativas realmente se sintieron como frustradas de ambas partes. Claro. Los dos sintieron, ella sintió como, oye, pero yo me esmeré, yo te hice eso. Incluso le dice yo, tú te lo has comido en otro lugar, pero él estaba esperando otra cosa. Entonces, en la comunicación de la negociación hay que clarificar. No es bueno el elemento sorpresa. Una cosa es que tú quieras darle una sorpresita un día como un detalle, pero en la negociación se necesita clarificar. Eso fue algo débil en esa interacción. O sea, tú vas a salir, vas a hacer compras, te voy a guardar, ella le da un estímulo, te voy a guardar algo, una sorpresa, algo bueno, Sí. te voy a preparar algo bueno de comer. Entonces ahí, si hubiese sido en términos de negociación, habría que clarificar, ¿qué te guardo, mi amor? ¿Qué tú quieres? ¿Una carnita, unos fritos? ¿Quieres un locrio, un sancochito? ¿Qué tú quieres? Para yo guardártelo. Pero no, ella lo dejó, para ella lo que ella había pensado era lo máximo. Claro. Pero cuando él llega, esa tallota estaban Maciel. ásperas. Eso era como recogerlo todo, lo que quedaba. Si a mí que me den una galleta. Pero hay que observar una cosa, Ajá. que en el momento de la llamada que sales y esas cosas, y eso es muy común, Sí. uno acepta, porque él aceptó. Sí, porque ella le preguntó. Sí, ella le preguntó Sí. y él aceptó. No, cualquier cosa, porque él estaba muy enfocado en él, en sus necesidades. Y hay que tener cuidado cuando uno está muy enfocado en sus asuntos, puede aceptar, o generalmente en el matrimonio, sí, como una expresión que usamos. Para salir del paso. Sí, para salir de ti.
Entonces, ese sí fue el que él dio y el que muchos hombres también dan hoy día. Y después, ahí viene el enfrentamiento del uno con el otro. Claro. Por eso es que la negociación no se debe hacer en momentos bajo tensión, debe hacerse de manera fría, calculadora, en un tiempo. Hay que comunicarse y hay que dar un feedback, hay que retroalimentarse. O sea, es necesario en la comunicación de la negociación uno vamos a volver a repetir, a clarificar. ¿Qué fue lo que decidimos? Esto. ¿Qué tú comprendiste? Ah, espérate, eso no fue lo que yo quise decir. Entonces, porque en medio de los momentos estresantes y llenos de tensiones, nos puede pasar eso. Tú preguntar, el otro recibir una llamada, sentir que no me prestaste atención, pero yo te lo dije, pero eso no fue lo que yo escuché. Entonces, debe de ser en un momento en el que nos detengamos y en el que clarifiquemos aún los acuerdos que tomamos. Tú sabes que hay un texto bíblico, mi amor, que tú tienes por ahí, que habla de que, como este tema es el lenguaje de la negociación, ¿qué dice la palabra de Dios como principio para uno comunicar? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 8 al 11, dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Wow. Aquí condiciona las formas de hablar, Raúl. Sí. Y fíjate, Pablo está tratando una realidad de la iglesia de Corintios y una situación. Recuerde que él está tratando en ese capítulo 14 de 1 Corintios el problema del don de lengua, y él está educando a la iglesia. No está rechazando, dice, sí, debe de haber el don de lengua, pero hay un momento donde se necesita una profecía clara, específica, donde la gente entiende, y por eso él está usando este ejemplo. Si hay una situación y el que da la información la da errada, ¿cómo se pueden apercibir? Y eso es exactamente lo que pasa en el matrimonio. Cuando no se da claro el mensaje y se deja a la otra persona interpretar, entonces van a venir los conflictos. Así es. Entonces entra ahí el considerar que no podemos darnos el lujo de que en nuestra negociación nosotros ser implícitos. Debemos de ser explícitos. O sea, dejar las cosas a que, pero se suponía que tú entendiste. Exactamente. Pero siempre lo hemos hecho así. Pero así es que dicen que se hace. O eso no fue lo que... Yo no tenía que decirte eso. Yo no tenía que decirte eso, tú te lo sabes, se supone, tú siempre lo has hecho así. Entonces, no se pueden dejar las ideas ni los acuerdos de manera implícita. Todo debe ser explícito, clarificado, entendible y acordado, para que pueda tener el resultado que estamos esperando. Excelente. O sea, que estamos hablando que cuando uno va a negociar hay elementos y condiciones de cuándo negocio, cómo negocio y dónde negocio. O sea, donde yo hago el acuerdo, es muy importante que no haya, usted dijo, que no estemos bajo una emoción, airado, enojado, porque la Biblia dice que cuando uno está airado, uno no entiende, no oye y no obra justicia. O sea, el enojo ciega en nosotros hasta el entendimiento, y eso no es un momento para negociar. O sea, hay que saber el cuándo, el cómo y dónde negociar. Tengo una pregunta para ustedes, basado en eso. Hay momentos donde tenemos temas pendientes para hacer negociación entre la pareja en el matrimonio. Pero al momento de hacer un abordaje, por ejemplo, si yo hago un abordaje a Fernando con un tema particular, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros manejar cuando de la otra parte se mantiene el silencio?
quiero hacerlo, utilizo el momento adecuado, espero estar tranquila, no espero, tengo el contexto, lo hice de manera intencionada. Esta noche voy a hablar con chuleta con tostones. le hice chuleta con tostones al bendito. Digo, bueno, preparé todo, quiero tratar un tema. ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros manejar de parte y parte, no importa que sea hombre o mujer, cuando la otra parte mantiene un silencio, no quiere tratar el tema? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo en ese sentido? Mira, tú me estás hablando ya de un tranque, ¿verdad? En cuanto a la comunicación. Pero antes de quizás pensar en el momento del tranque, cómo solucionarlo, no puede haber negociación sin conversación. El silencio no es el principio para la negociación. El silencio tiene su espacio. Hay un momento donde el silencio da muy buenos resultados, pero para la negociación el silencio no es lo factible. No es posible. No, es que toda negociación tiene que iniciar bajo la comunicación. Tenemos que hablar, tenemos que dejar saber. Entonces, lo básico en este caso sería formularnos preguntas que nos ayuden a responder. Casi siempre hay uno de la relación que habla menos. Cuando los dos hablamos mucho, a veces se dan otro tipo de situaciones, porque hay diferentes perfiles. Pero tú buscas un 50%, hay uno que casi no habla y otro sí habla mucho. Y el otro 50% son que los dos hablan mucho. Y hay unos que son mudos, que no hablan los dos, pero esos son los menos. Entonces, fíjate, creo que hay que formularse preguntas como, ¿por qué estamos aquí? Yo te quiero decir, yo quiero comunicarte, yo quiero decirte esto, esto y aquello. Y te lo quiero decir por esto. Y entonces hacerle la pregunta, ¿que podemos hablar ahora en este momento? Y si la persona te dice, ay no, entonces ahí sí cabe el silencio. Tú puedes preguntar, ¿y cuándo crees que podemos hablar? Deja eso para mañana. ¿Mañana a qué hora? Por favor, para yo poner mis cosas en orden. Pero hay gente que se molesta. Sí, Pero sí. que tú quieres poner un control. Entonces, ahí es cuando ya comienzan dirían los norteamericanos, a estoquear el stock, a pararse las cosas, a darse el tranque. Entonces, tú dices, cuando tú percibes que ya hay una apatía de la otra parte, es mejor parar y decirle, bueno, ¿tú crees que puedo confiar que cuando estés listo o lista para hablar de este tema, tú me puedes decir? Y si yo veo que en una semana tú no me hablas, yo te voy a volver a abordar. O sea, eso pudiera hacerlo el que es más comunicativo. Entonces, formularse esas preguntitas va a ayudar en el proceso. Eso es un buen punto, porque entonces nos lleva a nosotros a saber, a veces creemos, ¿no? Ya yo hice la negociación con mi esposo de ese tema, pero quien habló todo el tiempo fui yo. Entonces, de acuerdo a lo que tú decías, si no hubo una comunicación, entendiendo que la comunicación es yo te digo, tú me dices, yo te escucho, tú me escuchas. Si no hubo eso, no se dio negociación. No se dio negociación. Eso fue una falsa, una pseudo Y negociación. hubo comunicación. Aunque la otra parte no habló mucho, me comunicó, porque nunca dejamos de comunicarnos. Así es. O sea, él me dijo, estoy poniendo un ejemplo, no es nuestro caso, él me dijo, estoy bloqueado, no quiero hablar de eso, o no tengo interés, o estoy muy cansado del mismo tema, o no me gusta, estoy incómodo contigo. Me dijo muchas cosas que cuando yo hago el trato de hacer el trato de decirle, mira, pues cuando tú estés listo, si yo veo que pasa una semana, yo te voy a volver a abordar, pero si tú estás listo antes de eso, dímelo. Yo lo que estoy es sacando mis intereses a flote, pero mi reacción debe ser ir a pensar, ¿por qué él no quiere hablar? Porque a veces decimos, yo oigo parejas así, él no habla, ella no habla, eso es una cosa, siempre soy yo. Entonces yo digo, ¿y por qué siempre eres tú? Yo me pregunto, y piensa, ¿por qué siempre tú? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué tu pareja está tan cerrada? Entonces, eso puede ser algo que tomemos nosotros y pensar, ¿y por qué mi esposo no quiere hablar de esto? ¿Y por qué que yo lo canso con el mismo tema? Entonces, eso nos va a permitir ser un poquito introspectivo, a revisarnos nosotros mismos, porque de pronto somos nosotros los que estamos viciando el proceso de la comunicación. Y creo que eso sería un elemento. Raúl, una pregunta dirigida a ti directamente.
¿Qué pasa cuando se agotaron todos esos recursos y aún así no ha habido manera de hacer negociación? ¿Pudiera en algún momento la pareja considerar incluir una tercera persona para que ayude en ese tema de negociación y de monitoreo en ese sentido? Yo creo cuando una pareja está trancada, para usar un término, en la negociación, es posible que alguien está sintiendo que estoy en desventaja. Entonces, ¿qué es lo interesante en una negociación? No es qué es lo que tú dices o qué es lo que yo digo. Excelente punto. ¿Por qué no juntarnos y preguntar qué dice Dios? Especialmente nosotros como creyentes, en la palabra hay principios. Quizás no va a estar todo el método, como dice Keeping, todas las cosas, pero están los principios. Y podemos venir a la palabra, preguntar los principios para entrar. O sea, ya no es mi concepto, ya no es tu concepto. Podemos preguntarle a Dios y entonces hacer lo que dice Dios. Ese pudiera ser un Sí. principio para nuestro matrimonio. Ok. Sí, hay terceros que caben, si me Y- permite sí, enriquecer sí, esa sí, idea. sí. Y Dios es el mejor, podríamos decir tercero, pero que en realidad debe ser el primero. Claro. Pero como tercero en relación, el único tercero especializado y que cabe es Dios. Ahora bien, hay personas que dicen, pero ¿cómo le pregunto a Dios? Hay gente como nosotros, ya que tenemos una vida cristiana, de una trayectoria que ya hemos aprendido a consultar a Dios, abrimos la palabra, oramos, el Espíritu Santo nos guía, nos habla, pero hay personas que están comenzando, que dicen, a Dios, preguntarle cosas de la pareja, que si Yo esto no es sé rojo o esto es rosado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dios también, pues, tiene sus instrumentos. Sí. Y hay terceros que Dios los usa como su voz. Son los consejeros matrimoniales, son los pastores, son los líderes o mentores de algún ministerio de pareja, que en un momento tú dices, estamos trancados, y son terceros que tú puedes involucrar porque son personas llenas de Dios, del Espíritu Santo, llenas de conocimiento, tienen la ciencia que Dios le ha dado, y con esto entonces pueden ser una tercera voz que sí edifique. Por eso decía al inicio de que tenemos que tener cuidado a quién le prestamos el oído. Entonces, en aquel entonces Adán y Eva debían prestarle oído a Dios. Era el único calificado para ellos. Y esta serpiente que estaba hablando, bueno, esto era un elemento extraño. Elementos extraños no. Debemos de tener nosotros tener la capacidad selectiva de nosotros buscar quién, con quién. ¿Quién puede guiarme a Dios? ¿Quién puede enseñarme? ¿Qué dice Dios? ¿Qué puede darme Dios a través de la ciencia, del conocimiento, para ayudarnos en nuestras pautas de comunicación? Escucha- Y fíjate, sí. un permisito, fíjate en esto de ese tercero. Creo que no hay, como Veris está diciendo, no hay nada de malo que haya en una situación de pareja que participe un tercero, siempre y cuando ambos están de acuerdo. Y que ese tercero no lo estoy buscando para que me apoye y yo pueda avasallar. O sea, O sea, que O sea, debe ser no neutral. por eso creo que debe de ser alguien que tiene la preparación. Incluso, no quiero cerrarme porque los cristianos no podemos buscar a nadie que no sea cristiano. Hay que tener cierto cuidado. En la medida de la posibilidad, yo quisiera recomendar a una pareja que busque a alguien con un concepto cristiano. Yo quisiera hacer eso como pastor. Ahora, la verdad es que hay personas no creyentes con muy buena preparación. Si yo tuviera que hacerme una cirugía de corazón abierto, yo te puedo querer mucho, Fernando,
pero yo no voy a dejar que tú abras mi corazón. Eso es así. O sea, ¿entiende el concepto? O sea, sí, pudiera haber una persona. Gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en el pueblo cristiano, en nuestro país, que muchas personas se están preparando. Y eso hay que reconocerlo. Y debemos, como dice la Biblia, preferirnos los unos a los otros. Pero no quiero cerrar todo de que no nos podamos poner de acuerdo en consultar a un profesional, a un terapeuta que pudiera ayudar también. Pero debe de haber acuerdo en Que eso. sea calificado. Perdona, déjame reforzar esa partecita ahí para que nuestros hermanos que nos escuchan no se confundan. Así es. Hay personas calificadas profesionalmente que van a trabajar principios de la ciencia. El que es calificado, especialista, porque es que hay mucha gente que lo que han hecho es carrera de base y no se han especializado. Entonces esa gente tiende a veces a hacer una mala praxis o práctica. Por lo tanto, si es una persona bien especializada en el asunto, no debe tener temor, porque son gente que no te van a dar un consejo, te van a hacer provocar movimientos, van a provocar movimientos en ti. Por ejemplo, yo he sabido recomendar a personas que no son de nuestra fe, que son de otra religión, ir a un terapeuta cristiano, pero que yo sé que el terapeuta cristiano no lo va a evangelizar. Usted tiene que recibir a Cristo. No, va a provocar movimientos. Recuerdo una pareja que nosotros enviamos donde uno de nuestros profesionales cristianos de mucho reconocimiento a nivel nacional, y cuando lo enviamos, ella era una pareja de mucho tiempo, y esa persona hizo un movimiento y le dijo, dije, bueno, pero en la etapa que ustedes están, piensen si ustedes pueden comenzar de nuevo. Ese fue el movimiento que hizo. Vamos a ver si pueden comenzar de nuevo. La pareja se fue enojada y dijo, yo pagué mi dinero, me llamó. ¿Cómo me mandaste ahí? Pagué mi dinero y para que me digan que tenemos que empezar de nuevo. Nosotros no tenemos tiempo para empezar de nuevo. Y yo les dije, wow, qué buen movimiento hizo. ¿Se dieron cuenta de qué? ¿De que no cogió el dinero? Digo yo, no. De que valoren lo que tienen, porque ya ustedes no tienen tiempo para empezar de nuevo. O sea, el terapeuta lo hizo excelente y era cristiano. Él no estaba predicándole el evangelio en ese momento. Y todo terapeuta especializado y profesional va a hacer un buen trabajo. Ahora, ¿dónde está la destreza que debe tener el cristiano? Saber entresacar lo precioso de lo vil, saber aplicar. Esto aplica para mí. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Así es. Sí, para concluir este punto, yo me acuerdo, mi amor, que sobre esto del lenguaje, una vez tú y yo estábamos hablando, negociando, y en un momento me encaloré. Entonces, ¿sabes? Cuando nosotros los hombres, no sé si a ustedes las mujeres les pasa lo mismo, nosotros la oreja se nos pone al rojo vivo y uno siente un fuego. Y ya yo sentía como que iba a perder el control y estaba alzando la voz y estaba tan descontrolado ya en medio de la negociación que dije, un momento, vamos, pausa, tiempo fuera, vamos a una pausa aquí. Agarré, me metí hasta con tu ropa en la ducha y me enfrié y le dije, Señor, si tú no me ayudas y me enfrías por dentro, porque estoy tan acalorado que ya no estoy oyendo a mi esposa, la voy a respetar, y me quité la ropa y ahora sí estoy preparado. Cuando volví, ya estaba preparado porque entendí, y eso es importante en la negociación, hacer pausas. Hacer pausas no es que yo voy a dejar el tema para después, sino que no me siento con la condición o no me siento en la actitud para hacerlo. Es que en el lenguaje de la comunicación, para la negociación, es necesario que fluyan las ideas y hay que dar tiempo. Las negociaciones se hacen de manera fría y calculada. Por eso, cuando llegue ese enojo, ese malestar, es mejor parar para no entorpecer la capacidad creativa. Y la saboteamos. Porque si hay un sabotaje, un autosabotaje, cuando tú estás enfurecido, estás incómodo o te sientes con malestar, ya no van a fluir las ideas. Entonces, para soluciones factibles debe haber como una lluvia de ideas, de muchas soluciones, e incluso para luego llevarlas a la práctica con paciencia. Por eso es que debemos de pedirle a Dios la intervención en nuestras negociaciones, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y el fruto de la paciencia, ese fruto del Espíritu, nosotros debemos de tenerlo, de la mansedumbre, de la templanza, para la perseverancia.
de nosotros seguir en el proceso. Una negociación no es una cosa alocada. Cuando un producto viene a salir al mercado para negociar con él, eso ha llevado todo un proceso Así es. de estudio de mercado, de arreglos de cotización de costos, de llevar los costos, de una técnica mercadológica para la colocación estratégica del producto que responda a las expectativas del mercado que lo está esperando. Todo eso es un proceso, un estudio de factibilidad, todo, cómo lo vamos a colocar, toda una logística de cómo va a proceder. Y luego entonces las ventas, los cobros, los ajustes bancarios, los pagos, cubrir costos y ver las ganancias. Entonces fíjense que negociar es un proceso y debemos de ser abiertos y como tú decías, hay que parar en algún momento para enfriarnos y entonces seguir con las ideas para entonces llegar a un final que estamos esperando. Muy bien. Soy todo oído, mi Rafa, compadre. ¿Qué me le pasa? Yo estoy en una situación tan difícil con esta mujer y esta cuarentena. Esto ha sido la combinación perfecta para un desastre. Sinceramente. Así estamos la mayoría, mi compadre. Rafa, Pero mira, dígame. que ayúdame con la blanza. Los niños que hagan la tarea, que arreglan la cama, que quitan los zapatos. Yo estoy cansado de esta situación. Yo no nací para esto. Yo no fui criado así. Después Dios. Estoy harto de esto ya. Bueno, mi compadre, yo le tengo una fórmula que yo creo que le va a resultar. ¿Cuál será, Rafa? Ayúdame, por favor. Bueno, mire, mi compadre, hágasele el sordo y el loco. O sea, Cuando ella es como té. Como Te lo si hice eso para ti. fuera, Haciendo un favor a como que nosotros. la casa es una responsabilidad de la mujer. Y me perdonan, porque yo sé que hay terapeutas que dicen esto, que la casa y eso es de la mujer. No, si tú vivieras solo, yo conozco hombres que viven solos y tienen su casa muy linda y muy arreglada. Se casan y es como si la mujer pasara a ser el servicio para él. No es eso, tu mujer es tu compañera, Así es. es tu amiga, con quien tú llegaste a un acuerdo de vida. Que Entonces, en las negociaciones no se debe de buscar solo el que yo gane. Es buscar esa estabilidad. Excelente. Esa estabilidad. Puede ser que yo gane y pierda mi matrimonio. ¿Y qué hiciste? Nada. O sea, no es ganar. Ganar el caso, el que me den la que razón. no es una litis. No es una negociación. no, es un negocio.